Hola a todos, esto es The Pilot Unchained. Ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook The Pilot Face, en Twitter como The Pilot, en Instagram In The Pilot, y por supuesto no olviden suscribirse a mi canal de YouTube The Pilot TV. Vamos a hablar sobre un tema que ahora me parece bastante relevante analizar, y es ¿qué es un caudillo? El significado de la palabra caudillo, el trasfondo de la palabra caudillo y el origen de la palabra caudillo. Caudillo básicamente es un militar, un líder político que conduce a un pueblo, a una nación, a un grupo, que ejerce influencia sobre este grupo y que conduce a este grupo hacia alguna dirección política o militar. Si es militar, a la guerra; si es político, al poder o al gobierno. Entonces, la palabra caudillo es una palabra de un significado extenso. El caudillo es un líder nato que conduce con mucha responsabilidad, con mucho amor a su nación o a su grupo militar a cierto objetivo común. La palabra como tal, caudillo, proviene del latín capitellus, que significa pequeña cabeza o cabecilla. Eso básicamente es lo que estoy indicando. Una persona que conduce a un pueblo, una nación o un ejército militar. Entonces, no confundir este significado original, este significado real, con el caudillismo, que vendría a ser una suerte de populismo para el caudillo. Entonces, el caudillismo básicamente es un fenómeno que vio su apogeo en el siglo XIX y se dio a causa de la ausencia de un consenso político y las teorías de gobierno utópicas de los burgueses o aristócratas de su tiempo, ¿no? Del siglo XIX. Entonces, básicamente es el exceso del término caudillo, es llevarlo al extremo, al igual que, por ejemplo, el populismo lleva las masas populares, los deseos del pueblo a un extremo, a demagogia pura. Entonces, esto realmente se aleja del concepto original de la palabra caudillo, que en esencia es básicamente un patriota que con mucha responsabilidad, con mucho tesón, con mucho amor lleva a su país al avance, lleva a su país a la mejoría. En las imágenes podemos ver una serie de caudillos que han habido a lo largo de la historia, en el ámbito militar y en el ámbito político. Comencemos por el ámbito militar. En el Perú, por ejemplo, podemos ver que está Cáceres, que está Piérola, que está Castilla y muchos más, de varios siglos atrás. Entonces podemos ver del siglo pasado también algunos, y bueno, también de hace menos de 100 años, el último aparente caudillo que tuvo el Perú, que fue Luis Miguel Sánchez Cerro, que fue un caudillo de masas populares, de orígenes humildes, que al final, en una elección democrática, ironías de la vida, ¿no? En torno a lo satanizada que ha sido la palabra caudillo, este hombre se vio elegido y fue presidente del Perú. Fue asesinado, por supuesto, por un sector marxista de su época, comunista de su época, pero ahí está el precedente que tuvimos también un caudillo moderno, entre comillas. Y continuando con esto, caudillos en el mundo, caudillos célebres, ahí podemos ver una imagen de Benito Mussolini, quieran o no, les guste o no, simpatías o antipatías, fue llamado caudillo. En italiano fue llamado Il Duce. Ahora también podemos ver de habla hispana, el más conocido vendría a ser Francisco Franco, que fue pues llamado con todas sus letras caudillo o generalísimo también, ¿no? Podemos ver ahí una imagen de él, que fue un caudillo bastante famoso. Últimamente su nombre fue bastante sonado por el tema de la profanación de su cuerpo en el Valle de los Caídos, una situación que tocamos en un capítulo anterior y lo recomiendo revisar porque está muy interesante. Y también podemos ver un caudillo de Portugal, Salazar. Ahí está la imagen también. Entonces, como veremos, el mundo ha tenido muchísimos caudillos. Es una verdad innegable, es un hecho consumado
y que si se ha dado es porque hay muchas naciones que, dependiendo su temperamento, sus necesidades, han requerido un caudillo. En el caso de España, con la guerra civil, pues los españoles estaban hartos de las derechas, de las izquierdas, que habían traicionado muchísimo a sus naciones. Entonces se vieron en la necesidad de tener un caudillo. También se dice que en Sudamérica hubieron algunos caudillos, ahí podemos ver unas imágenes, Augusto Pinochet y el general Videla, también de Argentina, y Perón, por supuesto, de Argentina, que él era tercera posición ideológicamente. Entonces son personas que han respondido a ciertas épocas, a ciertas demandas de ciertos pueblos. Y bueno, ¿no? Como ya podemos ver también en Perú, tuvimos a Sánchez Cerro, que él duró su gobierno 2 años y medio, porque fue asesinado por un grupo marxista, pero él era un caudillo de clase popular. Entonces sí, hay el presente que hemos tenido un caudillo moderno aquí en el Perú, ¿no? Luis Miguel Sánchez Cerro. Y bueno, ¿no? ¿Cuáles son las causas del caudillismo? Ya lo vimos, el descontento popular, la ausencia de un consenso político, que las fuerzas políticas se entiendan y que lo lleven quizás a una guerra civil. Por lo general, la mayoría de caudillos han aparecido en el medio o después de una guerra civil. Ahora, ¿qué cualidades son las que debe tener un caudillo? ¿Cualidades morales, cualidades éticas, cualidades físicas? Sí. Cualidades físicas, un entrenamiento físico, un cuerpo sano, mente sana, por supuesto, no es para menos, porque va a llegar en su espalda naciones o milicias. Entonces definitivamente tiene que tener una preparación física. Preparación mental también, es importante que la tenga. Es importantísimo la preparación mental, ya que es una persona a la cual va a estar sometida a mucho estrés, a mucha antipatía política, a muchas pullas, a muchos golpes políticos de su tiempo, ¿no? De su contexto. Y sí, tiene que estar preparado mentalmente, ¿no? La prensa lo puede satanizar, por supuesto que sí. Sí, por supuesto, los poderes de su momento lo van a buscar como un blanco y lo van a atacar, definitivamente, claro que sí. Entonces tiene que ser una persona preparada física y mentalmente, espiritualmente también, por supuesto. ¿Tiene que tener cierta ética? Claro que sí, muchísima, porque es una persona que desarrolla una doctrina política. O sea, estamos hablando del buen caudillo, por supuesto. Es una persona que desarrolla una doctrina política con parámetros, con visión del mundo, con objetivos comunes, no solamente de él, sino de todas las personas por las que él responde. Entonces, sí, tiene que ser una persona que tenga unos lineamientos doctrinarios, políticos, un ideario sólido, y responder y ser ejemplo de ese ideario, ser producto de ese ideario, un producto vivo de ese ideario, un testimonio de ese ideario. Entonces no puede ser una persona que diga, pues yo quiero ayudar a los pobres, yo quiero generar empleo, y esta persona pues es una persona ociosa. Entonces tiene que ser producto, testimonio de su doctrina, de su ideología. Entonces va por ahí. Si en los últimos tiempos Argentina tuvo a Perón, tuvo a Videla, Chile tuvo a Pinochet, Perú tuvo hace muchos años a Luis Miguel Sánchez Cerro, en esta región ¿aparecerá un nuevo caudillo? Esa es la pregunta. ¿Esta región necesita uno o varios caudillos? No lo sabemos, pero podemos imaginar que pronto pueden haber alternativas, no solamente en Perú, quizás en Bolivia, que se ha visto su situación política bastante compleja al borde de una guerra civil, quizás en México, quizás en Argentina, quizás en Chile, quizás en Brasil, nunca se sabe, en Ecuador. Pero lo cierto es que hay muchos brotes de anarquía, hay muchos brotes de comunismo,
y las derechas no han respondido. Entonces, cuando las derechas fracasan y las izquierdas fracasan, se ha visto que cuando las derechas fracasan y cuando las izquierdas fracasan, por lo general, de la población enérgica, de la población indignada, de la población consciente a veces, Dios quiera, ¿no?, ocurre este fenómeno y nace algún caudillo preparado, en algunos casos, en otras no tanto, pero puede pasar. Y como la región, geopolíticamente hablando, se encuentra al borde de una guerra civil, es muy probable que aparezca pronto, en los siguientes años, uno o varios caudillos. Así que estemos atentos, estemos vigilantes, y si en nuestra localidad, en nuestra región, en nuestro país, pues surge algún caudillo, asegurémonos que sea una persona preparada física, emocionalmente, espiritualmente e intelectualmente para conducir el destino de una nación. Así que bueno, estemos vigilantes y atentos. Bueno, ya será hasta una próxima. Me pueden seguir en mis redes sociales: Facebook, The Pilot Face, Twitter, To The Pilot, Instagram, In The Pilot, y por supuesto no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, The Pilot TV. Será hasta una próxima. Chao, chao.